La asistente reveló accidentalmente sus pantalones de encaje blanco, pero su jefe pensó que estaba siendo reservada. A pesar de que su corazón estaba acelerado, decidió controlarse. Pero al día siguiente, la asistente se vistió con más atrevimiento. La escena primaveral apareció y pareció provocarlo. John trató de contenerse. Pero cuando hablan de mordeduras de serpientes, Lucy incluso expuso su hombro, señalando el lugar donde la mordió la serpiente. John acarició suavemente la herida. Al ver que la asistente no se resistía, la besó sin dudarlo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres decir? ¿Entendí mal? Ella seguía escondiéndome cosas. Implícito. Lucy se quedó sin palabras y luego se fue enojada. Lucy quedó muy triste después de irse, se sintió insultada. Pero frente al noble escritor, solo pudo reprimir su ira. Finalmente, cuando su madre la cuestionó, ella dijo la verdad. Luego, bajo la guía de su madre, Lucy encontró un abogado, solo quería recuperar su salario. Pero el abogado dijo que Lucy no tenía un contrato laboral oficial, por lo que conseguirlo no fue fácil. Su madre no estaba contenta después de escuchar esto y dijo directamente que Lucy estaba siendo acosada. Los ojos del abogado se iluminaron. Dado que el acoso en el lugar de trabajo es un problema grave, los costos son elevados. Después de un tiempo de búsqueda, se calculó que el monto de la compensación era extremadamente alto, más de $250,000. Lucy no quiere hacerlo más grande, pero a instancias de su madre, aún así firmó la demanda. En este momento ella nunca lo esperó. A causa de este pleito, 2 familias felices quedaron destruidas. Al día siguiente, el escritor acudió al tribunal como estaba previsto, mirando a Lucy delante de él. Sin decir palabra, firmó el cheque y se fue sin mirar atrás. Lucy no podía creer cómo el escritor podía ser tan rápido. Lo que dijo el juez a continuación la sorprendió. Resultó que el escritor no estaba en casa, cuando llegó el cartero para entregarle la carta que le firmó su esposa. Pero cuando abrió la carta, el contenido del interior era como un rayo, rompiendo el débil corazón de su esposa. Su marido tuvo una aventura, lo cual, para un paciente deprimido, es definitivamente un gran shock. Incluso mientras bañaba a su hija, ella todavía llamaba el nombre de Lucy. Ella perdió la cabeza y ahogó a su hija. Luego tomó pastillas para dormir y se suicidó. Cuando el escritor regresó a casa, su esposa había fallecido, por lo que rápidamente sacó su teléfono. Pero en ese momento vio la carta del abogado sobre la mesa y entendió todo. Llamó a su hija por el nombre, pero no hubo respuesta. Cuando entró al baño, su hija solo tenía el cuerpo frío. En ese momento, su corazón se llenó de arrepentimiento y odio. Después de que Lucy se enteró, se sintió culpable y no podía perdonarse a sí misma. Papá no soportaba que su hija llorara todo el tiempo, así que llevó a toda la familia a la playa para hacer sus necesidades. Con la ayuda de su familia, Lucy superó gradualmente su dolor. Sin embargo, cuando Lucy iba a buscar agua, vislumbró al escritor. Eso la hizo sentir inexplicablemente incómoda, por lo que lo siguió en silencio. Al ver a John entrar en la casa de madera, ella lo persiguió. Pero cuando llegó a la casa de madera, la persona había desaparecido. Lucy sintió que no era una coincidencia y se lo contó a su familia durante la cena. Todos pensaron que estaba alucinando, así que no le prestaron mucha atención. Sin embargo, poco después, su segundo hermano murió en el mar. Todos susurraban. El escritor también estaba entre la multitud. Lucy cree que esto tiene algo que ver contigo. Pero cuando miró hacia atrás para comprobarlo, él había desaparecido en el aire. Como no había pruebas, el hermano finalmente llegó a la conclusión de que se trataba de un accidente. En el funeral, Lucy se culpó a sí misma, creyendo que la muerte de su hermano era la venganza del escritor. Entonces le escribí una carta para disculparme, pero no recibí respuesta. De repente, un día, Lucy vio al escritor en la televisión. El nuevo libro del escritor parece haber sido escrito específicamente para ella. Cuando el periodista le preguntó por qué cambió su estilo, dijo que se había inspirado en una diosa. En ese momento, Lucy entró en pánico y rápidamente llamó a sus padres. Pero mi tercer hermano contestó el teléfono. El tercer hermano le dijo que sus padres comieron accidentalmente hongos venenosos y se dirigían al hospital. Cuando Lucy llegó, su padre ya no respiraba y el hígado de su madre estaba dañado. Lucy también fue muy criticada. Sospechaba que el escritor se vengaba, porque una vez le mostró al escritor cómo reconocer los hongos venenosos y también le habló de su casa en la playa. Pero el tercer hermano pensó que Lucy estaba demasiado triste y habló en voz alta. Sin embargo, unos días después, mi tercer hermano encontró un problema. Sacó la llave y estaba a punto de salir del auto cuando de repente apareció un hombre corpulento. Golpéalo sin importar si es blanco o negro. Cuando llegó la policía, mi tercer hermano estaba muerto. La policía le dijo a Lucy que el sospechoso había sido arrestado.
A través de la confesión de ese tipo, se enteró de que su tercer hermano estaba teniendo una aventura con su esposa. El sospechoso recibió muchas cartas anónimas. Pero curiosamente el sospechoso es un asesino pero no sabe cómo escapar de la cárcel. Lucy parecía sorprendida, sabía que su tercer hermano nunca haría tal cosa. Luego le contó a la policía sus sospechas. La policía dijo que no había pruebas y que no se podía hacer nada. El tiempo después de eso, Lucy solo puede proteger a su hermana para que no se aleje ni siquiera medio paso. Pero ignoró a su madre paralizada, pensando que el escritor no la mataría. Pero cuando vino a visitar a su madre, no esperaba volver a ver al escritor abajo. Solo entonces Lucy se dio cuenta de que su madre podría ser el próximo objetivo del escritor. Para terminar con todo, marcó el número de teléfono del periodista Rego. Le contó a Rego todas sus historias, esperando que él pudiera ayudarla a escribir un informe. Pero todo esto son especulaciones de Lucy, sin ninguna evidencia. Pero fue doloroso ver a Lucy transformarse de una niña en un lobo. Todavía está escribiendo el manuscrito. Pero cuando llevó el manuscrito a la redacción, el director pensó que estaba loco. Aunque se trata de una noticia candente, no tiene fundamento. Las prisas no solo le cuestan el puesto de trabajo, sino que también implican a toda la redacción. Si desea publicar, primero debe encontrar evidencia. Luego, Rego buscó información sobre ese año y se enteró del accidente de Lucy ese año. Coincidió con el momento en que entrevistaron a John, tras lo cual encontró hongos venenosos. Sabiendo por la vecina que la madre de Lucy sabía mucho sobre los hongos, era difícil creer que hubiera cometido un error. Pero esto es solo su especulación. Después de todo, todos cometerán errores. Luego fue a la comisaría a preguntar sobre el caso del tercer hermano de Lucy. La policía le dijo que el autor estaba en prisión y que había robado con la ayuda de los guardias. Cuando se le preguntó si el escritor tenía algo que ver con el caso, el policía dijo que no. En su impresión, John es una persona lamentable. Perdió a su esposa e hija temprano y tuvo que soportar el acoso de Lucy. Rego sintió que no todo fue una coincidencia, sino más bien un intento de asesinato. Justo cuando cayó en un callejón sin salida, el escritor aceptó su entrevista. A las sospechas de Rego, el escritor sacó la carta de disculpa que Lucy le escribió ese año, diciendo que ella era la víctima. Solo besó una vez, pero perdió a su amada. Luego, Rego le preguntó por qué apareció en el lugar del incidente del ahogamiento en la playa. Dijo que solo parecía recordarle a Lucy, cuando estaba de vacaciones, que no olvidara el error que cometió. Aunque tiene 60 años, no es rival para su hermano. No importa lo que dijo John, lo explicó perfectamente. Rego también dudaba de su juicio. Impotente, el manuscrito de Lucy solo puede dejarse de lado por el momento. Pero no esperaba que esa noche hubiera un incendio en el asilo de ancianos. La madre de Lucy también estaba entre ellos, pensando que había sido un accidente. De repente, la policía encontró el libro más vendido del escritor en la mochila del pirómano. Solo entonces Rego creyó todas las especulaciones de Lucy y escribió el manuscrito por la noche. Justo cuando estaba a punto de publicar, su jefe lo despidió. Solo porque escribiste malas palabras sobre el escritor hace 10 años. Por otro lado, el espíritu de Lucy se estresó más, al punto que tuvo que recurrir a medicamentos para mantener su salud. Lo que la dejó aún más devastada fue que su hermana era fanática de John. Lucy supone que su hermana es el próximo objetivo del escritor. Para proteger a su hermana, decidió hablar ella misma con John. Gracias a la ayuda de Rego, logra colarse en la fiesta de presentación del nuevo libro del escritor. Lucy dijo que sintió su dolor y recibió el castigo que merecía. Le rogó a John que terminara con todo. El escritor dijo que todo lo iniciaste tú, así que deberías terminarlo tú mismo. Lucy entendió lo que quería decir John. Después de que John le aseguró que no le haría daño a su hermana, Lucy se dio la vuelta y saltó. Al día siguiente, Rego asistió al funeral de Lucy pero no esperaba encontrarse con el escritor. Parece que la hermana menor ha desarrollado sentimientos por John. Rego lo regañó por ser un animal. Pero John, ten cuidado de no seguir los pasos de Lucy. Finalmente, bajo la mirada de Rego, él tomó su mano y se alejó libremente.